Este día les invito a escuchar el tema de hoy, el mensaje de la palabra del Señor para nosotros, tema titulado Adoremos a Dios, el único digno de adoración. ¿Quiere repetirlo conmigo? Adoremos a Dios, el único digno de adoración. Este tema estará basado en una corta historia de la vida cotidiana, no solamente de Jesús, pero de sus discípulos y de sus seguidores. Lucas capítulo 10, por favor, abran sus Biblias allí. Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Y mantengan sus Biblias abiertas para poder ir reflexionando en este pasaje. Dicho sea de paso, del versículo 38, ya cuando esté predicando, voy a saltarme al versículo 40 para luego regresar al 39. Con eso en su mente les invito a leer. Dice el versículo 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Adoremos a Dios, el único digno de adoración. La palabra clave en este tema, partiendo del título, es digno, dignidad. Adoremos a Dios, el único digno de adoración. Así que en este mes, que todo el mes celebramos a las madrecitas, para ellas, para ustedes, mis amadas hermanas, que son mamás, para ustedes todo nuestro respeto, todo nuestro cariño, todo nuestro amor, toda nuestra admiración, especialmente para ustedes que se ocupan de esta labor de ser madres de manera abnegada. Pero con ese mismo respeto y cariño, tengo que decirles que adoración, por definición del término, adoración, por lo que significa adoración, solo se le puede rendir a quien tiene dignidad suprema. Y esto es únicamente
Dios. Dios es el único que tiene dignidad suprema. Ningún otro ser sobre la tierra, por más abnegado que sea, tiene la dignidad para recibir adoración más que Dios. Y esto es porque Dios nos creó a los seres humanos con un deseo congénito, inherente. Y más que inherente, yo prefiero decir congénito, porque me da el entendimiento correcto de lo que quiero decir. Es decir, un deseo que es parte de la naturaleza del ser humano, con un deseo congénito de glorificar a Dios, de alabar a Dios. ¿Sabían que fuimos creados con un deseo que es parte de la genética del ser humano, quien quiera que sea? Y fíjese que así fue. El ser humano adoraba exclusivamente a Dios. Y cuando fue puesto en el Edén, continuamente, periódicamente, sistemáticamente, el ser humano, la primera pareja y sus descendientes presentaban ofrenda de adoración a Dios. Pero fue así hasta que llegó el pecado a la vida del ser humano y dividió la devoción de ese ser humano, la devoción que el ser humano presentaba a Dios, ofrecía a Dios, tenía hacia Dios, fue dividida entre Dios y todas aquellas cosas que empezaron a ser conocidas por el ser humano después de su pecado. Al grado que la Escritura, y en particular hablando de Jesús, el Señor tuvo que reorientar a sus discípulos, y es necesario que nosotros nos reorientemos en este sentido, en que la adoración es exclusiva del único que tiene dignidad suprema, nuestro Creador, nuestro Dios. Uno de esos pasajes donde Jesús puso por sentado este pensamiento introductorio está en Mateo capítulo 6 versículos 24 y 25, que nos van a ayudar a reflexionar en el pasaje que ya leímos al principio. Dice el versículo 24 de Mateo 6 en la Nueva Traducción Viviente: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. El ser humano fue creado para adorar a Dios de manera singular. ¿Qué significa eso? Significa que en el corazón del ser humano solo hay lugar
para adorar a una persona, a un objetivo, a un objeto. Por esto es que Jesús les dice claramente a sus discípulos: no se puede servir, no se puede adorar a dos amos. Imagínense los que tratan de servir a 10. Imagínense los que tratamos de quedar bien con todo el mundo. ¿Hemos oído esa expresión popular? Yo estaba pensando que los que pretendemos complacer a todo el mundo, hay un momento en que más de alguno va a reventar porque no lo servimos. ¿Sabe cuál va a ser el problema mayor? El momento que le toque a usted reventar. Como me ha tocado reventar a mí varias veces. El Señor claramente les dijo a sus discípulos: no se puede adorar a Dios al mismo tiempo que adorar el dinero y todo lo que implica, todo lo que puede ofrecer el dinero. Por eso continúa con el versículo 25 diciéndoles: por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria. No se preocupen por la vida diaria. ¿Qué trae la vida diaria, mis hermanos? El Señor sigue diciendo: si tendrán suficiente alimento. Como decía nuestra hermana, no nos ha faltado nada. Hemos tenido abundancia. Estamos hablando de una persona que se quedó sin trabajo a partir de la pandemia. No se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento, si habrá suficiente comida y bebida, o si habrá suficiente ropa para vestirse. ¿No son esas cosas de la vida diaria? Por eso el Señor les llama su atención con esta pregunta: ¿acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? El Señor que nos dio la vida, el Señor que nos da la vida, el Señor que nos da el cuerpo, no se va a ocupar de que el cuerpo, de que la vida tenga lo que necesita. Así que, con la reflexión de hoy, yo quiero invitar a cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas que están en línea, a los que puedan ver posteriormente este tema, y si lo quieren volver a ver una y otra vez, les invito a que lo hagan, hasta que les bendiga y hasta que los ponga en la dirección correcta de a quién adorar. Les invito a rendir su adoración a Dios, el único digno de adoración. Porque, en primer lugar, hasta las personas más consagradas desvían su adoración de Dios. Este primer punto es el más preocupante para mí, hablando de preocupación. Que hasta las personas más devotas a Dios, hasta las personas más serviciales con Dios y con las cosas de Dios, hasta ellos
hasta nosotros nos podemos desviar en determinado momento de nuestra adoración a Dios por enfocarla en la adoración de cosas de la vida diaria. Así que en este pasaje clave de hoy se sugiere que Jesús, aunque iba con sus discípulos camino a Jerusalén, entró solo a Betania para compartir con una familia conocida. Es decir, él emprendió en esa ocasión, él está iniciando su recorrido a Jerusalén, donde va a empezar a padecer por su sacrificio en la cruz del Calvario para salvar a los pecadores. Así que él va de alguna manera concentrado en eso que es su misión, en eso que es su tarea y su responsabilidad inmediata. Yendo camino a Jerusalén, entonces deja que los discípulos continúen el viaje, mientras él entra a Betania en búsqueda de una familia conocida para él, en busca de una familia muy apreciada para él, a quienes sin duda alguna quería bendecir. Y ese era su objetivo. Así que llega a Betania, donde hay una familia muy parecida a la familia hispana, integrada por 3 personas, un hermano y 2 hermanas de sangre. Lo que impacta es, sin duda alguna, la manera en que el Señor iba emocionalmente necesitado. Él iba necesitado quizá de reposo, de tranquilidad, de ocuparse en bendecir a aquellos que iban a ser claves para continuar con la proclamación del Evangelio. Y sin duda alguna había visto en esta familia, integrada por Marta, María y Lázaro, una familia que iba a ser importante en la aldea de Betania para la proclamación del Evangelio una vez él regresara a su Padre Celestial. Así que el versículo 38 en su primera parte dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y fue y llegó a la casa de esta familia, quizá pensando en la bendición que voy a hacer a estos familiares, a esta familia, de acuerdo a la bendición que yo he recibido. Porque el Señor estaba yendo a un lugar donde frecuentaba pasar para descansar, para comer, para compartir. Así que a mí me parece un escenario tan familiar a una familia hispana. A cualquier familia hispana. Yo le estaba diciendo a una de nuestras hermanas que visité esta semana,
que por cierto no ha podido venir por situaciones dentro de su hogar en el cuidado de un enfermo. Yo decía, le doy gracias al Señor porque siempre que la visito, usted no me deja irme con las manos vacías. O me da una botella de agua y esta vez me bendijo con un poquito de, no digo poquito porque es, pero con frijoles, un trastecito con frijoles, recién cocinados. Nunca me deja ir con las manos vacías. Algo siempre pone. Y yo me imagino que esa era la situación del Señor Jesús con esta familia. Así que, a diferencia de otros comentaristas, a mí, en lo personal, me parece que en este pasaje se trata de algo más que la diferencia de carácter o de temperamento entre dos familiares, entre dos hermanas de la misma familia. Es decir, que aunque para mí sí había diferencia de carácter, porque todos somos diferentes en carácter, sí había diferencia de temperamento, pero este pasaje no nos habla solamente de diferencia de carácter o de temperamento, aunque lo hay. Este pasaje nos muestra algo más profundo que eso, y es a lo que quiero llevarlos en el tema de este día. A que piensen en que aparte del carácter y del temperamento, el Señor está señalando algo más profundo todavía. Así que continúa el versículo 38 en su segunda parte. Y una mujer llamada, ¿qué? Marta. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Quién salió a abrir la puerta? Marta. ¿Qué significa eso? Que Marta estaba atenta o estuvo atenta a una visita inesperada. Mire, todos nos preparamos, ¿no es cierto? Para cuando va a llegar el visita. ¡Ay, me hubiera avisado que iba a venir! ¿No es cierto? ¿Por qué no me avisaron que iba a venir? ¿Por qué no me mandó un texto? Dice este versículo algo que a mí me conmueve. Marta salió y recibió al Señor, le abrió la puerta, le dijo: pásate, Señor. Eso denota un carácter de hospitalidad que nadie señala en ese pasaje. Eso señala un temperamento de amabilidad y no gruñón, como algunos comentaristas lo ponen. No era una gruñona. Yo creo que el Señor no hubiera entrado. No dudó en recibir, en abrirle la puerta e invitarlo a entrar. No escatimó el riesgo de que la relacionaran a ella, a su hermana y a su hermano con Jesús. En ese entonces era sumamente peligroso que relacionaran a alguien con Jesús. Si no, pregúntenselo a Pedro, quien dijo no
Cuando le preguntaron, dijo, no, yo no andaba con él. Pero Marta no se puso a pensar en el peligro que eso representaba, sino que estuvo lista y dispuesta a abrirle la puerta y a dejarlo entrar. O sea que para mí, mis hermanos o mis hermanas, se trataba de una mujer piadosa. Una mujer dedicada a Dios, a servirle. Pero a esto los quiero llevar. Pero una víctima más, escúchenme bien por favor, una víctima más de la ansiedad. Una víctima más de la ansiedad que traen las situaciones de esta vida. Podemos tener toda la disposición, podemos tener todo en el corazón para servir a Dios, para adorar a Dios. Pero así, con facilidad, podemos caer en un estado de ansiedad por las circunstancias temporales por las que atravesamos. Que esas situaciones inmediatamente nos desenfocan. Y es preocupante. ¿Sabe por qué? Porque si una persona tan piadosa como Marta, tan consagrada como Marta, tan dedicada a servir al Maestro, a Jesús, como Marta, en un momentito perdió de vista lo que significa adorar al único que tiene dignidad suprema. Imagínense cuánto más aquellos que no conocen nada de Dios. Por esto es que este tema captó tanto mi atención y lo estoy compartiendo de mi corazón. Porque en estos meses, días de pandemia, la ansiedad se ha apoderado, ha esclavizado cualquier cantidad de gente, cualquier cantidad de personas, incluyendo cristianos o no cristianos, han sido atrapados por la ansiedad de esta vida. ¿Habrá trabajo mañana? ¿Cómo va a estar después de la pandemia? Los empleos no se recuperan de todas maneras a estas alturas. Ya pasaron 100 días del nuevo gobierno y todo esto es por la pura gracia de Dios, es que tenemos provisión diaria. Me salto al versículo 40 para luego regresar al 39. El versículo 40 dice: después de que Marta le dio ingreso al Señor a su casa, dice del desenfoque de ella. Versículo 40a, su primera parte. Pero Marta, ¿qué? Se preocupaba. ¿Con qué? Con muchos quehaceres. Es decir, recibió al Señor muy contenta, muy feliz. Y mi especialidad
de niño y de jovencito, en mi casa, es decir, mi responsabilidad en la casa de mi mamá y mis hermanos, mi responsabilidad era mantener el cuarto barrido, no digo trapeado porque no teníamos que trapear, pero sí bien barridito, bien regado, es decir, agüita, y las camas arregladas y todo esto. Pero cuando llegaba alguien, o cuando llegaba mi papá o mi mamá, y eso lo recordamos esta semana, y no teníamos hecho todo eso, era en 5 minutos ya estaba todo arreglado. Yo me imagino a Marta de esta manera. Pues llega el Señor a quien ella ama, a quien ella sirve, a quien ella adora, en el que ella confía, y no hay nada preparado, no hay trastos limpios, no hemos ido al mercado todavía. Y empieza y se desconcentra, se desenfoca de quién había llegado. Yo no sé si a usted le ha pasado que lo han recibido y lo dejan ahí sentado. Mire, si tiene sed, ahí está la refri, o ahí está el agua, ahí están los vasos. Si tiene hambre, ahí hay huevitos para que se haga un par de huevitos. ¿Ah? Pero Marta estaba preocupada, estaba enfocada, estaba desviada de su adoración al Señor. Es increíble la cantidad, hermano Roy, de ayudas mentales que hoy aquí en Estados Unidos se está ofreciendo. Ahora hay ayuda mental sin necesidad de que usted tenga seguro. Hay ayuda mental gratis. Esta pandemia desbordó una necesidad de consejería, de terapia, increíblemente, como consecuencia de la preocupación del ser humano en todas las cosas temporales de esta vida. Esto me hizo recordar que cuando yo estaba por decidir el enfoque de mi maestría, estaba dividido entre seguir una maestría enfocada en la teología o seguir una maestría enfocada en la psicología. Bueno, esto ya hace varios años. Y cuando yo le consulté a un colega muy apreciado, el doctor Anthony Ahead, Anthony me dijo: hermano, tiene que establecer qué es su prioridad. Porque el pastor, ya de hecho, es una persona a quienes los hermanos o las personas van a estar buscando para consulta. Pero si usted saca una especialidad en psicología, usted va a tener que dedicarse a esa tarea. Y yo le doy gracias a Dios porque me enfoqué en la teología, porque en este momento hasta yo necesito de una terapia, de un terapista para manejar mi ansiedad.
Ahora imagínese esos terapistas que están trabajando continuamente en ese tipo de trabajo. Marta, estás desenfocada, estás preocupada. ¿En cuánto, hermana Marta? ¿Qué dice el versículo? ¿En qué? Muchos quehaceres. ¿Cuáles? Por favor, díganmelos, ayúdenme, participe. En limpiar, en cocinar, siga. En atender a los niños o al esposo, que no se acomide a levantar absolutamente nada. El desenfoque nos puede ocurrir a cualquiera. Y el punto central de esto es eso, que tengamos cuidado, porque hasta los más consagrados a Dios podemos desviarnos de la adoración que le tenemos que rendir a nuestro Dios. Hoy llegué un poquito más temprano porque quería orar al Señor y decirle: Señor, me quiero enfocar en adorarte. ¿Sabe que a veces resulta para mí pesado tener que ocuparme de que todo esté aquí, que todo esté allá? Y pregunto, ¿no será que eso me va a desenfocar de rendirle adoración al único que es digno de ser adorado? Así que en segundo lugar, mis hermanos, Jesús orientó a Marta a adorar a Dios, el único digno de adoración. Esta es otra cosa que quiero rescatar de este pasaje. Que el Señor no reprendió a Marta, ni mucho menos la avergonzó delante de su hermana María o de su hermano Lázaro, diciéndole: Marta, ¿no te da vergüenza? No. Eso es lo que me da problema para analizar este pasaje solamente desde la perspectiva de que eran diferentes caracteres y diferentes temperamentos. Por eso yo pienso que el Señor Jesús, la preocupación del Señor Jesús, en vez de avergonzar a Marta, o en vez de reprenderla, Él había llegado para reorientarla, para encaminarla, para que pusiera su mirada nuevamente en la dirección correcta. Porque Marta era una persona temerosa de Dios. ¿O usted cree que no? El pasaje respalda esto que estoy diciendo. Era una mujer temerosa de Dios. Amaba al Señor Jesús. Y por esa razón es que Marta llevó su preocupación al Señor. Así que la segunda parte del versículo 40 dice: y acercándose, dijo, se acercó al Señor Jesús. Tomó tiempo para acercarse al Señor Jesús y decirle que siga leyendo el pasaje. ¿Cómo empieza? Señor. Hemos dicho que para llamar Señor a alguien
había que considerarlo el dueño, el amo de la vida. Ella le estaba diciendo: Señor, tú eres mi dueño, tú eres mi amo. A ti traigo mi preocupación. Vea lo que la misma Marta reconoce con su pregunta. ¿Cómo le dice? ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Es decir, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje a mí servirte sola? Porque solo él estaba sirviendo. Imagínense si hubieran decidido todos los discípulos pasar con Jesús a la misma casa. Pero lleva su preocupación al Señor. Eso me indica que era una mujer temerosa. Pero desafortunadamente, vuelvo al punto con el que inicié. Desafortunadamente, una víctima más de la ansiedad por las cosas temporales de esta vida. No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Ella fue al lugar correcto a pedir ayuda a su Señor, quien entendía perfectamente la situación en la que Marta se sentía. Así que el ánimo de Jesús era reorientarla, ponerla en la dirección correcta. Afortunadamente, hermana María Guijarro, Marta no hizo bronca. Afortunadamente, porque yo me acuerdo en mi casa, todos nos peleábamos por el quehacer. Es decir, no, hazlo tú, no, hazlo tú, no, hazlo tú. Muchas familias se pelean. O nunca hubo peleas yo creo que hasta con el cónyuge nos peleamos. A veces es que es algo que te toca a ti. Llevó su preocupación como mujer temerosa de Dios a la persona indicada, a Jesús. Jesús, para reorientar a Marta en adorar al único digno de recibir adoración, apunta la atención hacia su hermana María, no para avergonzar a Marta diciéndole: ya ves, que es otra de las cosas que los seres humanos hacemos, ya viste a Juanito, iba a decir, ya viste a fulanito cómo es de hacendoso, ya viste a la fulanita. No para avergonzarla, sino para sacarla de esa ansiedad, para darle la clave, para combatir la ansiedad que nos provoca las preocupaciones desmedidas, que nos provocan las cosas temporales de este mundo. Volvemos al versículo 39. Esta, refiriéndose a Marta, tenía una hermana que se llamaba María, la cual, lea conmigo, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Dirige su atención a la actitud de María. Sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Sabe qué idea me da lo que el Señor está enfocando ahí? Es a esa actitud de quietud,
a esa actitud de seguir enfocando nuestra adoración a Dios y que nuestra mente encuentre paz. Nuestros pensamientos a veces se convulsionan demasiado en el transcurso de la semana. Son pensamientos diferentes los que llegan a nuestra mente que no nos dejan conciliar el sueño. Y a veces así llegamos a la iglesia, con un remolino de pensamientos, sentimientos e ideas, al punto que no podemos adorar al Señor. Por eso el salmista tenía que decir: estar quietos. Traten de encontrar quietud. Cuando María, este cuadro que presenta Juan, cuando María se sienta, indica una posición de quietud, pero más que una acción física. Al oír atenta la palabra del Señor, indica una quietud mental y espiritual. O sea, cuando le decimos a la preocupación y a la ansiedad: ¿quién me va a ayudar a cuidar a este enfermo? Que esos pensamientos no le quiten el enfoque de adorar al Señor. ¿Quién va a cocinar hoy? ¿Será que va a haber comida hoy? Me hace recordar, por lo menos así, de volada, dicen los hermanos mexicanos, bajan a mi mente cinco personas por nombre, a quienes recuerdo porque siempre llegaban con una mente tan agitada a las congregaciones donde yo pastoreaba. Recuerdo a un hombre muy consagrado al Señor, pero como relojito, 15 minutos después de estar sentado escuchando el sermón, y yo siempre he predicado largo. Usted sabe bien eso. Pero no pasaban 15 minutos sin que él se pusiera de pie y se fuera atrás. Porque él era consagrado al Señor, pero no encontraba quietud. Y se quedaba. Y se veía la lucha que él tenía por quedarse hasta el último minuto de mi predicación. Pero se veía la lucha en él. Decía yo: cuánta intranquilidad mental, emocional, en la que a veces nos ponemos. Paul Tautges es un escritor de, no sé, por lo menos el libro que estoy leyendo, por lo menos un libro, es posible que tiene más, sobre el manejo de la ansiedad. Yo lo estoy leyendo, es un devocionario de 31 días. Él sugiere en ese libro que la ansiedad puede ser un síntoma claritito de la adoración desviada hacia cualquier otra cosa de la vida diaria, persona u objeto de la vida diaria que definitivamente no es Dios. ¿Entendió bien ese aspecto, ese punto?
La ansiedad, la preocupación desmedida es un síntoma de que nuestra adoración se está yendo en la dirección equivocada, hacia cualquier otra persona, hacia cualquier otra cosa que no es la adoración a Dios. Yo estoy de acuerdo con eso. Por esto es que volvemos ahora al versículo 41. Jesús da esta opinión también, diciendo: respondiendo Jesús le dijo, lea conmigo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Marta, Marta. El llamar a una persona por su nombre más de 2 veces ocurre varias veces en toda la Biblia. Pero cada vez que ocurre que el Señor Dios, en este caso a través de Jesús, llama a Marta, mencionando su nombre doblemente, es porque Marta necesitaba reorientarse. ¿Sabe qué me hacía pensar? Que a mí muchas veces el Señor me ha tenido que insistir, Juan Manuel, y tal vez hasta Juanito, como me llamaba mi papá. Tal vez mis nietos dirían ahora, Grandpa, wake up. Tal vez hay momentos en que Dios tiene que darnos la cachetada para que nos reenfoquemos. En esa ocasión, el nombre que él repitió es el de Marta, pero pudo haber habido una ocasión en que repitiera el nombre de María, pero pudo haber alguna ocasión en que repitiera el nombre de Lázaro, de Pedro, de Juan, o de cualquier otro de los discípulos o de los apóstoles. Y vea lo que continúa diciéndole: afanada y turbada estás con muchas cosas. Afanada. ¿Sabe cuál es la mejor palabra para definir afanada? Si usted lo busca en un diccionario de sinónimos, usted va a encontrar hurtada o robada. Si lo leyéramos con esas palabras, el Señor le estaba diciendo: Marta, hurtada, robada, ha sido asaltada, ha sido por muchas cosas. Hay muchas cosas que están hurtando la paz, que están robando la paz de tu corazón. Hago una listita de las cosas que le están robando la paz mental y la paz de su corazón. Y va a darse cuenta que ninguna de ellas tiene que ver con su servicio y su devoción a Dios. Pero lo que sí tiene que ver es que son para desviar su adoración de Dios. Muchas cosas. ¿Qué cosas? Ya dijimos algunas. El Señor las repitió en el versículo 25 que leíamos al principio de Mateo 6. Por eso les digo, por eso les doy mi recomendación, mi orientación es esta, hermano Roy. No se preocupen por
y tendrán suficiente alimento o bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Eso es lo que nos dice el Señor. Y a mí me lo ha dicho y me lo ha insistido semana tras semana. Desde que empezó la pandemia se agravó y yo seguí enfocado en muchas preocupaciones. Y muchas de ellas yo no puedo hacer nada. De modo que en aquel preciso momento, para bendición de María, ella estaba en la dirección correcta, adorando al único que es digno de adoración y de gloria, que es nuestro Dios. Cierra el versículo 42 diciendo: pero solo una cosa es necesaria. Y lea el resto conmigo. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vea que el Señor Jesús no felicitó a María, sino usó la buena dirección que María tenía en aquel momento de estar enfocada en la dirección correcta, en dar la adoración a quien era debido, a Dios. Lo usó para reorientar a Marta en lo que necesitaba hacer, para liberarse de esa ansiedad. Le dice: tú estás preocupada, atrapada por muchas cosas. Pero vea cómo lo enfoca el Señor en el versículo 42. ¿Pero qué? Solo una cosa es necesaria. Solo una. Y esta es adoración al único digno de adoración. Adorar al Señor. Bendecir al Señor. Pero vea este hecho también importante que no quiero pasar a la ligera. Hablando de María, ¿qué dice? María, ¿qué? Ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué significa esto? Que a quién adoremos o por qué nos preocupemos, ¿nos toca qué? ¿A quién le toca escoger? A nosotros mismos, correcto. ¿Qué le correspondía a Marta? Escoger por ella misma, adorar al Señor. Y hacer muchas cosas. Cuando nosotros nos preocupamos o nos ponemos ansiosos, es porque estamos escogiendo lo incorrecto, sí. Estamos escogiendo en esa dirección. María, para bendición de ella, había escogido la dirección correcta, la cual no le sería quitada. Cierro este tema, mis hermanos y hermanas, diciendo que ninguna preocupación, mis hermanos, cualquiera que hayan traído, hermanas, o cualquier celebración, incluyendo la celebración de Navidad, nada, ninguna celebración de esta vida temporal nos debe desviar de darle la adoración al único que es digno de ser adorado, nuestro Dios. Sin embargo, para volver a tener ese deseo inherente, congénito, de adorar únicamente a Dios, hay que volver nuestro corazón y nuestra mirada a Él.
y de la manera en que María había escogido adorar a Dios. Marta tenía que hacerlo y usted también tiene que hacerlo. Usted es el único. A nadie se puede obligar a adorar al único que es digno de adorar. Es una decisión que toma la persona. A mí me parece muy sorprendente que cuando yo más me preocupo es porque yo decidí preocuparme más de la cuenta por eso. Así que invito especialmente a los televidentes, los que ven este tema. Si usted no ha invitado, si usted no ha tomado esa decisión de adorar a Dios con todo su corazón, que tiene que empezar por poner su mirada en Él, su fe en Él. Por esto le invito a que abra su corazón y que le pida a Jesús que entre en Él como su Salvador personal, aceptando que usted es pecador, porque de esa manera usted podrá experimentar el perdón de sus pecados y la salvación que Dios ofrece a todos los que se acercan a Él a través de Jesús. En Cristo hay perdón de pecados y vida eterna para todos. Hermanos, hermanas, les invito a que busquemos intencionalmente siempre adorar a Dios. Y no permitamos que las preocupaciones de esta vida nos roben esa bendición. Busquemos adorar al Señor sobre todas las cosas. Concentrémonos en eso. Padre que estás en gloria, te alabo, te bendigo, te glorifico por la bendición que me has dado de reflexionar en este pasaje de la Escritura tan necesitado por mi corazón. Yo confío, mi Dios, que a más de alguno harás reenfocarse, Señor, en que el único con dignidad suprema para ser adorado eres tú. Señor, que las preocupaciones de esta vida diaria nunca ocupen, nunca hurten, nunca roben mi concentración y mi enfoque en ti. En tu nombre, Señor, oramos. Amén.